Bueno, hola compañeros, vengo a exponerles hoy sobre este filósofo de la antigüedad llamado Aristóteles. Ese teléfono por mí. Primero que nada. Uno de los grandes villanos de la historia de la ciencia, ¿verdad? Aristóteles. Teóricamente, es cuestión de enfoque. Cuestión de enfoque, ¿verdad? Sí. ¿Ya, profesor? No, o sea, es lo que quería Primero que nada. ¿De dónde sale el super? ¿Ya bueno? Bueno, Aristóteles nació en este poblado de Macedonia llamado Estagira. Estagira era una ciudad del país de Macedonia que se ubicaba al norte de la península griega. Era hijo de Nicomano. Nicomano era el médico de la corte real de Macedonia en ese entonces. Como muchos de nosotros, a la edad de 17 años, Aristóteles fue enviado a otra ciudad a estudiar. Se podría decir que es el primer foráneo. Lo mandaron a la ciudad de Atenas a estudiar en la Academia de Platón. Este era entonces el lugar más acudido por la gente para adquirir conocimiento. Algo curioso es que en ella se leía a la entrada la leyenda: nadie que ignore geometría penetre bajo mi techo. Y digamos que Aristóteles no fue más brillante de su clase en esta materia. Continuamente sacaba el equivalente en calificación a lo que sería un 6. Ahora, sin embargo, Aristóteles era muy docto en otras materias, como lo que actualmente conocemos como ciencias sociales, lo que era la sociología, lo que era la ética, la moral, y también las ciencias naturales, como la biología o la física de ese entonces, se podría decir. Ahora, vamos a pasar a otro periodo de la vida de Aristóteles. En el año 348 a.C. muere su maestro Platón y hereda la academia, o más bien el mando de la academia, a uno de sus sobrinos, aun cuando Aristóteles había sido el más destacado de sus discípulos. Se rumorea que Aristóteles, decepcionado un poco por esto, se exilió del país y decidió mudarse a los territorios de Asia Menor. Se encontró con un terrateniente de Macedonia que estaba buscando filósofos salidos de la escuela de Atenas para comenzar a traer la cultura a esa parte del mundo. En el año 345 a.C. muere Hermías de Terneo, que era el soldado que lo había llevado hasta esa región. Aristóteles entonces, un año después de esto, decide mudarse una vez más. Se muda a la isla de Lesbos junto con su discípulo Teofronte. En la isla de Lesbos empieza a hacer estudios sobre biología, biología marítima en mayor parte. La isla de Lesbos se ubica un poco más a la izquierda, donde estaba ahora. Actualmente el territorio de Turquía era lo que antes se conocía como Asia Menor. Ahí es donde se había mudado en primera instancia. En el año 343 a.C., el rey de Macedonia, Filipo II, va a la isla de Lesbos y solicita la presencia de Aristóteles. Lo contrata, se podría decir, para educar a su hijo de entonces 13 años, y más adelante sería conocido como Alejandro Magno. Aristóteles pasa a ser el maestro de Alejandro Magno. Se dice que Alejandro Magno era testarudo, de un carácter muy difícil. Era muy difícil que este hombre le prestara atención a las enseñanzas de Aristóteles. En la imagen podemos ver este diálogo. Dice: no te rompas la cabeza la próxima semana, será lo que está del mundo. Es una sátira refiriéndose a Alejandro Magno al frente y Aristóteles atrás. En el año 334 a.C., Aristóteles decide regresar a Atenas. Abandona a Alejandro Magno porque literalmente se fue por el mundo y regresa a la ciudad de Atenas, pero como siempre estuvo en cierta controversia con la escuela de Platón, con la academia, él decide fundar su propia institución
lo llaman el Liceo. Aristóteles acostumbraba a dar sus enseñanzas pues caminando, salía a los patios del liceo y enseñaba caminando a la gente. Entonces, de ahí que este nombre, este estilo de enseñanza se le llamó escuela peripatética, de caminar, ¿sí? Ahora, de su muerte. En el año 323 a.C. muere Alejandro Magno, el conquistador. La gente que había sido conquistada por este hombre empieza a desintegrarse, no estaban tan de acuerdo ya con este imperio, mucho menos porque habían perdido la figura de este gobernador. Ahora, lo que empiezan a hacer es, en territorios como la ciudad de Atenas, empiezan a sublevarse contra los macedonios y contra todos sus seguidores. Aristóteles se le conocía por haber sido el maestro de este hombre y empieza a sentirse incómodo en la ciudad porque piensan que en cualquier momento lo van a venir a crucificar. Entonces, como Aristóteles no quería correr la misma suerte de Sócrates y tampoco le gustaba mucho la cicuta, entonces decide exiliarse él mismo hacia la isla de Chipre, donde va a pasar sus últimos días. Aristóteles muere finalmente en el año 322 a.C. ¿Pero qué fue de sus obras? Sus obras estuvieron itinerantes hasta el año 60 a.C. aproximadamente. Primero pasaban a manos de su discípulo Teofronte. Después, los pasó nuevamente a su discípulo Neleo. Neleo lo mandó a casa de sus padres, empaquetados en una caja, y ahí estuvieron muchos años hasta que un día un heredero de la familia decidió venderlas a otro filósofo que las llevó a Roma y las regresó. Finalmente, una leyenda llevó a un explorador romano a donde fue el destino final de esas cajas, y las regresó al Liceo. En ese entonces, corría más o menos el 60 a.C., cuando Andrónico de Rodas era el director del Liceo, el último también. Entonces, recopilando las obras que tenía, las examinó, estaban prácticamente en el mismo estado con el que fueron embaladas, y las empieza a acomodar, las empieza a organizar. Andrónico de Rodas es famoso por la leyenda del nombre de cómo surgió la palabra metafísica. Se dice que una vez estaba acomodando los libros de las obras de Aristóteles y tras los libros de física, los libros de ciencias, acomodó otros libros que eran un poco más esotéricos y que Aristóteles solía llamar, o con el que los tituló más bien, que se llamaba filosofía primera. Pero como este hombre los acomodó después de física, pues lo llamó metafísica, literalmente después de la física. Ahora, sus obras con la caída del Imperio Romano, muchas de las obras de la literatura grecorromana fueron perdidas, fueron quemadas o fueron destrozadas. Entre ellas las de Aristóteles. Muchas de las obras de Aristóteles no se sabe exactamente qué fue de ellas. 170 de sus obras son las que se sabe que escribió o las que se tiene registro, y de las cuales solo se han encontrado 30. Digamos que sus obras estuvieron perdidas, desaparecidas, hasta que en el siglo XII de nuestra era, un árabe fue a dar otra vez por una leyenda con la ubicación de estas obras. Las encuentra y eran, como les había dicho ya, 30 obras solamente. De alguna manera fueron a dar a manos de este hombre, Santo Tomás de Aquino, un filósofo también de la Edad Media, se podría decir, un monje filósofo de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII se le ocurre también empezar a organizar estas obras, y de hecho las ideas que se planteaban en ellas se le hacen tan buenas que se le ocurre dárselas a la Iglesia Católica. Se podría decir que por él la Iglesia Católica comenzó a considerar la visión de Aristóteles como la cosmovisión del mundo, pues. Ahora, más específico sobre sus obras. Una de las más importantes que Aristóteles escribió era la de Lógica. El nombre original es organon, literalmente significa instrumento. Las obras de las que se han rescatado pues de Aristóteles
se caracterizan por no ser exactamente libros como los que se publicaría para que la gente los leyera, sino más bien una serie de apuntes que él mismo tomaba en la escuela de Platón y después organizó para como instruir a sus discípulos, pues. Entonces en realidad es una guía para maestros. Ahora, sus obras. Lógica. La escribió en el año 347 a.C. Todavía estaba en la escuela de Platón, o más bien estaba en ese periodo en el que estaba y no estaba, que apenas estaba saliendo de ahí. Con esta obra se da comienzo a lo que es la lingüística, la lingüística moderna. Se podría decir que es el nacimiento de ella, aunque no fue propiamente la mejor manera de hacerlo. Aristóteles estudiaba lo que son los silogismos. Un silogismo es una proposición que consta de dos premisas iniciales. En este ejemplo, por decir, todos los hombres son mortales, primera premisa. Segunda premisa, Sócrates es un hombre. De las dos premisas se obtiene una conclusión. La conclusión es que si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. De este clase de ejemplos de los silogismos es que Aristóteles comenzó a agarrar ejemplos y dice pues la lógica realmente se fundamenta en cómo hablemos o cómo expresamos las cosas. Entonces, pues tiene que ver con nuestro lenguaje. De ahí que nace la lingüística. Ahora, Aristóteles distinguió el significado de las palabras, mucho de las ideas que éstas formulaban. Pues él veía muy distinto lo que literalmente es una palabra al concepto que arrastraba con ella. De hecho, se le ocurrió clasificarlas en 10 categorías. Las 10 categorías. Aristóteles veía al ser como un ente que solo podía describirse por medio de estas 10 categorías. La primera, la más importante, llamada ousia o substancia, es el ente en sí mismo. Es, digamos, el ejemplo de una ballena. Todos saben que es una ballena, se le imagina y trae a su mente memorias de lo que es una ballena o no lo hayan visto. Pero en sí como tal, ya trae esta imagen a su mente. Las otras 9 categorías son los accidentes o las descripciones de la primera. ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Cuándo está? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo esto. Así un ejemplo rápido de las 10 categorías y de lo que significan. Tenemos esto de aquí. Sustancia, por decir algo, José. José, de 20 años, cualidad, alumno. Su relación, pues, es hijo de Juan y María. La relación con Juan y María. Su acción actual es estudiar, por decir algo. La consecuencia de estudiar o pasión es que será evaluado. ¿Dónde? Pues, aquí decimos en su casa. ¿A qué hora? Justo ahora. Mi situación actual, pues está el primer año en la Facultad de Ciencias. Perdón, es que desingeniería antes. Condición actual, pues tiene un libro. Ahora, la teoría de la causalidad. Es otra de las teorías que mucho estudió Aristóteles. Es básicamente el fundamento por el que se dice que iba en contra de la ciencia moderna, esta teoría. En pocas palabras, él decía, la naturaleza no actúa nunca sin un fin. Y para él todo movimiento, toda reacción, todo comportamiento tenía que ver con esto, que siempre había un fin de por medio. En pocas palabras, Aristóteles basaba su teoría en 4 fuerzas fundamentales: la fuerza material, la fuerza formal, eficiente y la final. Por decir, ponemos el ejemplo de una roca que cae por una colina. Dice, la fuerza material, pues es la propia roca, el hecho de que esté ahí. La fuerza formal, que hay una pendiente del suelo, sería como su situación. La fuerza eficiente, el empujón inicial que se le da. Y la fuerza final, la tendencia de la roca a buscar un nivel inferior. De estos postulados, pues realmente se le podría aplicar a otras áreas, más bien como la ética. Ahí sí es aplicable, o en la misma biología, incluso es aplicable. Pero, por ejemplo, para ciencias como la física, ahí sí no se acopla nada a este modelo. Un ejemplo de este modelo también es, por ejemplo, tenemos este círculo de aquí que dice rebaja de costos.
Si tenemos un producto en el mercado que de repente baja de costos, ¿en qué va a tener? Va a tener como consecuencia una rebaja de la calidad de la materia prima que obtiene. Como consecuencia, una rebaja de la calidad del producto, más clientes insatisfechos, menos ventas, un mayor recorte de presupuesto y una vez más una rebaja de costos para poder satisfacer las necesidades del paso anterior. Esto es uno de los ejemplos que ponía, bueno, no lo ponía Aristóteles, pero es uno de los ejemplos que podríamos aplicar a su pensamiento, diciendo que todo es como causa del anterior. Ahora, es importante declarar que este pensamiento fue uno de los que más prevaleció, pues gracias a los discípulos de Aristóteles se fue esparciendo sus ideologías y digamos que continuó vigente hasta la época de Galileo, que es cuando ya estaban despertando todos, cuando terminó el llamado oscurantismo. La ética. La ética es también uno de sus libros más famosos, más renombrados. Lo escribió en honor a su hijo Nicomano. Aristóteles fundamentaba todo en que existía algo llamado el justo medio. Decía, ni tan acá, ni tan acá. Siempre tiene que estar justamente la mediana proporción. Es como definía a esta proporción como la virtud. La virtud era, dice aquí, tiene que encontrar su justo medio, ni caer en excesos ni caer en defectos, ni tan arriba ni tan abajo, porque de otra manera te vuelves insoportable en ambos lados. Aristóteles recorría esto, decía, la virtud no es nada extremista, es como su doctrina lo dice. Bueno, y eso es toda mi presentación acerca de Aristóteles. Como opinión particular, yo podría decir que este hombre se le han achacado muchas veces que sí, que fue quien detuvo la ciencia, quien hizo esto, pero realmente pues él solamente expresaba su opinión, le estaba expresando a como su época lo refería. Quiero decir, después de Tales, de Pitágoras y de otros filósofos dedicados a las matemáticas, llegó la época del siglo de Pericles. En el siglo de Pericles, que es donde se encontraban Sócrates, Platón, Aristóteles y los demás pensadores, solo hacían referencia más bien a comportamientos morales, comportamientos sociales, o sea, se enfocaban más bien a la persona que realmente a la ciencia pura como tal, más bien se enfocaban hacia la sociedad. Entonces, pues, realmente lo que estaba de moda en esa época era los valores, la ética, como tal. Además, sabemos de 170 obras que él escribió, están catalogadas por Andrónico de Rodas. Por eso sabemos que son 170 obras, pero nada más encontramos 30. ¿Quién sabe qué pudo haber albergado en otras 140 obras que no tenemos? En mi opinión, fue muy contribuyente para el desarrollo de la filosofía, pero quizás para la ciencia, por lo poco que sabemos de él, sí fue un atraso, meramente, una vez más, por sus discípulos. Eso es todo por mi parte. No sé si tengo algún comentario o duda. Bueno, ¿tienen alguna